Shalom, sean todos bienvenidos a su programa Palabra de Vida por acá por UniTV, canal 11. Sean todos bienvenidos nuevamente. Aquí como cada semana estamos para darnos pues lo que dice Romanos capítulo 11. Habla sobre la vid verdadera, habla sobre la vid silvestre o el árbol de olivo silvestre, que fuimos injertados a ese árbol que estuvo siempre plantado en el lugar o en el viñedo correcto, pero que el Padre cortó, sacó, injertó, quitó una rama para injertar otra, y de ahí esa rama empezó a dar mucho fruto. Entonces fíjense cómo trabaja el Padre en el amor y en la misericordia para que podamos llegar a Él. Y podemos decir que sí, hemos equivocado, hemos errado, claro que sí. Hemos errado, hemos sido muchas veces, hemos olvidado las cosas, los principios del Abba Padre. Naciones se han extraviado. Ya lo hemos visto en los casos de que hablamos de Nínive, sobre el caso de Jonás. Hemos visto que muchas veces las personas no quieren escuchar, pero lógicamente el Padre va haciendo en silencio, va llenando esos espacios. Y cuando llega una verdadera palabra llena del Espíritu Santo, llena de Ruach HaKodesh, entonces esta palabra se hace rema en el pueblo y empieza entonces todo el mundo a escuchar, a desear y a querer permanecer en la palabra de Dios como pueblo, como nación, como familia. Y de eso estamos hechos, estamos llamados a ser entonces embajadores del reino, a predicar las buenas nuevas del Señor y a llevar a todo el mundo a la conciliación, a la restauración con el Padre. Entonces fíjense, vamos a empezar entonces a meditar sobre esta palabra. Vamos entonces al libro de Corintios. Tenemos por aquí Corintios, vamos a ver acá, capítulo 13, versículo 4 al 5. Dice, el amor o el concepto del amor, lo que es por el Abba Padre, dice, el amor es sufrido, el amor es benigno. Cuando hablamos de benigno estamos hablando de un amor que todo lo puede, un amor que todo lo soporta, que está basado en la fe, que no tiene mancha, que no tiene nada oscuro, sino que el Padre está trabajando siempre desde el lado bueno, desde el lado positivo, para crecer, elevar el espíritu en ambas personas. Dice, el amor es benigno, disculpen, el amor es sufrido, el amor no tiene envidia, lógicamente el amor no tiene envidia, lógicamente que no. El amor no es jactancioso, es decir, no se jacta de decir, bueno, yo te amo, ámame tú a mí porque yo te amo. No. El amor es recíproco. El amor no se envanece, no hace nada indebido. Esto es muy importante, porque alguien que te ama no hace nada indebido o incorrecto. No busca lo suyo, no se irrita, por supuesto que no. No guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser amor, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos cómo trabaja el Señor. Vemos el espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora, ¿conozco al Señor? Es la pregunta. ¿Conoces al Señor? Porque lo vamos a ver de cara a cara, dice la Escritura, aquí lo está diciendo. Y debemos ser perseverantes y seguir lo que el Abba Padre ha diseñado para todos nosotros. El pedirle discernimiento, sobre todo en estos tiempos, que estos tiempos a veces se muestran un poco difíciles, un poco oscuros,
un poco complicado, porque el mundo está extraviado, el mundo está buscando sus intereses, mucha gente ha decidido apartarse, pero vuelvo y repito, es el momento de reinventarnos, de meternos nuevamente en la palabra y seguir caminando en él. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos. Bendiciones. De regreso aquí a su programa Palabra de Vida, por acá por UniTV, hablando sobre el amor. Hemos hablado de diferentes formas, de que el amor es el concepto más privilegiado o lo más cercano al sentimiento, al ser y al acontecimiento de conocer al Abba Padre. El amor se expresa de la forma más inmediata. El amor es benigno. Es decir, no tiene mancha, no tiene envidia, no tiene nada oscuro. El amor todo lo puede, todo lo soporta. Por algo el Padre hizo ese sacrificio maravilloso en la cruz, a través de Yeshua HaMashiach, que le hemos llamado Cristo Jesús. ¿Para qué? Para promover este amor, para darnos el crecimiento en el amor y para seguir avanzando en lo que es el reino de los cielos. Y miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 10. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviéndole al Señor, gozosos, dice la palabra, en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para entre sí las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que los persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos los que se gozan, llorad con los que se lloran, con los que lloran, disculpen, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados los unos a los otros con humildad. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de todos ustedes, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira del Señor. Bueno, todas estas cosas son muy importantes porque nos da cierta tranquilidad. Todos hemos pasado por sufrimientos, por tribulaciones. Mucha gente nos ha defraudado, nos han estafado muchas veces, nos han herido. Cuando usted inclusive ha puesto toda su buena fe en alguien y viene mucha gente y maltrata y desune, pero bueno, no se preocupen, esto es parte de las pruebas por las cuales nosotros tenemos que padecer para seguir avanzando en el reino de los cielos. Hay diferentes metas por alcanzar. Una es ser diligente, como ya lo leímos, esforzados y ser valientes. A mí me tocó muchas luchas desde muy niño, y aún venciendo algunas por la misericordia del Abba Padre y desmenuzando o mermando, vamos a hablarlo así, algunas que otras que aún persisten, todas las victorias son ganadas a través de nuestro Mesías. Todas esas victorias son consolidadas a través de nuestro Mesías, porque le amamos, porque perseveramos, porque seguimos avanzando en Él.
porque no hemos dejado de creer a pesar de muchas decepciones y muchas cosas que aún nos han pasado y nos siguen pasando. Mire que dice, disculpen, Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39. Dice, amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y gran mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si aprendemos a amar al Señor, si aprendemos a amar la Escritura, si aprendemos a armonizar los acontecimientos, las cosas que nos suceden, y todas se las ponemos en el Señor, es decir, en sus manos, salga bien o salgan mal las cosas, todas se las colocamos a Él y Él es la primera figura para nosotros seguir creciendo. Todo de una forma u otra conspirará, vamos a hablarlo de esta manera, para que todo obre para bien. Estoy seguro completamente que el Abba Padre tiene un plan con cada uno de nosotros. Estoy seguro que el Abba Padre tiene un concepto de amor hacia cada uno de nosotros y Él hará que lo que ayer fue oscuro hoy sea limpio, como dice la palabra. si aquello que fue rojo como el carmesí, es decir, aquello que estaba manchado, existe, yo lo blanquearé y lo colocaré blanco como la nieve. Es decir, esa mancha de pecado, esa mancha originaria que siempre estuvo allí presente, dice el Padre que a través de la fe, a través de ese amor, a través de esa perseverancia, constancia, dedicación, Él quitará, borrará ese color que todo el mundo percibió, que todo el mundo vio, a ver ahora el nuevo color resplandeciente de esa nueva blancura, más blanca que la nieve, que el Abba Padre va a colocar en cada uno de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Y todo esto traerá al lugar o traerá como acontecimiento un nuevo nacimiento en el espíritu. Traerá para nosotros un renacimiento como el que tuvo el padre Abraham cuando abandonó aquellas cosas que tenía del mundo, de su familia, de su padre, de su madre, y decidió partir hacia algo desconocido, donde por un verso, por una palabra que le dijo el Señor, sal de tu tierra y tu parentela, él decidió apartarse y caminar junto con él. De ahí vemos entonces cómo se convierte en el padre Abraham, padre de la fe, padre no de multitudes, sino de muchedumbres, es decir, padre de muchas naciones, las cuales se han encontrado, se han arrodillado, se han perfeccionado a través de la fe en el Mesías. Ahora mire qué dice la Escritura: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. El Padre dice que debemos ser, sobre todas las cosas, mansos y humildes, de corazón y de espíritu. Por eso es que es muy importante el sostenimiento, el mantenimiento de nuestro templo espiritual. Nuestro templo espiritual tiene que estar sin mancha y tenemos que ir trabajando para ir purificando ese templo. Disculpen, todavía me encuentro bastante afectado y créanme que si estoy aquí es por un milagro, porque estuve bastante mal en estos días, que no podía ni siquiera salir a la calle, pero bueno, toda la gloria sea por el Abba Padre que me mantiene, que me sostiene. Entonces dice la Escritura que es mayor de todos ustedes sea vuestro siervo, porque el que se enaltece, dice la Escritura, será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Entonces, si nos humillamos delante del Padre y si nos humillamos delante de los hombres, seremos enaltecidos, porque el Padre dice que el que se humilla, Él lo exaltará. ¿Cuántas veces hemos tenido que pasar por muchas situaciones en las cuales son falsas? ¿Y qué hemos hecho nosotros, familia? Crecer, a pesar de que nos puede doler en ese momento aquello que en algún momento pudo habernos afectado. Seguimos creciendo y desarrollando, seguimos avanzando en la palabra. Entonces, esto se trata y esto debemos continuar. Vamos entonces a una pausa y regresamos. Bendiciones. De regreso aquí a su programa Palabra de Vida. Bueno, entonces estamos hablando sobre el amor, ¿verdad? ¿Quién dio el amor? Cuando usted entrega lo más valioso y usted demuestra con lo más valioso su amor, ¿verdad? Lo que hizo Abraham, dijo, bueno, voy a entregar a mi hijo, me lo está pidiendo el Abba Padre, voy a entregarlo en sacrificio. Era un amor sacrificial, era un amor que entendía algo supremo, algo que tenía que doler mucho, desprenderse de un hijo. En estos días lo conversaba en Instagram y conversaba con un hermano sobre este tema. Ahora, para poder entender el amor del Abba Padre tenemos que entender Juan 3:16, ¿verdad? Que casi todos, por supuesto, hemos escuchado y de hecho fue el verso que me evangelizó, vamos a hablar así, que me llegó más al espíritu, el cual dice, de tal manera Elohim Yahweh, Dios, ha amado al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí hay que hablar en pausa. Mas el que crea tendrá vida eterna. Es decir, el reino de los cielos no es por obra, aunque las obras tienen que ver con los cambios y las obras tienen que ver con el fruto del Espíritu. Ahora, ciertamente somos merecedores de esa vida eterna cuando creemos, como creyó Abraham. No era fácil desprenderse de algo tan valioso, de algo tan apreciado, de algo tan amado como un hijo. No es fácil desprenderse de una familia. No es fácil desprenderse de un lugar donde tú estás acostumbrado a vivir, donde tú estás acostumbrado a estar. Pero cuando te habla a alguien que está por encima, cuando te habla el eterno Padre que te ha hecho percibir su estabilidad a través de ese amor, de esa virtud como Padre, de hablarnos a nuestro espíritu, hablarnos a nuestro corazón, tú pretendes y tú crees y quieres ser lo más obediente posible. Entonces, hay un capítulo muy importante en la Escritura, la cual yo creo que nosotros deberíamos estudiar. Capítulo 1 de Juan es importantísimo para poder entender lo profundo, lo ancho y la palabra que puede transformar y puede llegar hasta los tuétanos de tus huesos. Juan capítulo 1 y Juan capítulo 15. Mire lo que dice la Escritura. Dice, yo soy la vid verdadera
y mi Padre es el labrador. Importantísimo esto. Él es la vida eterna y el Padre es quien va diseñando y transformando. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Es decir, estamos siendo constantemente podados por el dueño de la viña. ¿Y esto para qué? Como dice acá la Escritura, para que llevemos más fruto. Así que cuando vengan ciertas situaciones complicadas, difíciles, a veces hasta absurdas, son necesarias para poder dar mucho más fruto para el Abba Padre, que es el dueño de la viña. Dice, ya vosotros fuisteis limpios por la palabra que os he hablado, en este caso la palabra del Abba Padre que nos ha sido predicada a través de Yeshua HaMashiach, Cristo Jesús. Ya hemos sido limpiados con esa hermosura de palabra que ha hecho en nosotros rema, que ha hecho en nosotros armonía, que se ha incrustado en nuestras vidas y le hemos decidido creer a esa palabra. Pero ahora mire lo que dice la Escritura, otra fase más por la cual debemos seguir creciendo y desarrollándonos. Permaneced en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneces en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen, y los que echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Escuche bien eso, escuche bien esto. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanezcan siempre en mi amor. Si guardas mis mandamientos, permaneces en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en ustedes y en ustedes sea cumplido. Entonces fíjense, todas estas cosas que nos ayudan a levantar la fe son la unción y la bendición de la palabra, porque en ella permanecemos fiel, en ella queremos caminar y en ella queremos transitar. Nadie tiene amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No hay amor mayor a este, que uno ponga la vida por sus amigos. ¿Quién dio la vida por sus amigos? Por sus hijos. Yeshua HaMashiach, Cristo Jesús. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero yo os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él se los da. Esto os mando, que se amen los unos a los otros. Ahora fíjense, avanzando un poco más en este tema, porque luego vamos a ir entonces a otro segmento.
Dice la palabra que la obra del Espíritu Santo es nunca negarle y es permanecer en él. Mire lo que dice en Juan capítulo 16. Dice, esto no os dije al principio, porque yo estaba con ustedes. Dice, pero ahora voy al que me envió. Dice Juan, antes, porque los que he dicho estas cosas tienen que ser impartidas en su corazón, pero yo digo la verdad, os conviene que me vaya. Dejaré al Consolador, dice la Escritura. ¿Y el Consolador quién es? El que abarca todas las áreas por las cuales el Señor, el Mesías, retornó y regresó. Y estamos esperando su segunda venida. Estamos esperando el regreso por segunda vez para que se crezca su reino y que Él quite de una vez y para siempre la figura en la cual Él responde de la siguiente forma: he puesto el trigo y la cizaña, he puesto el bien y el mal, para de una vez poderlos sacar, dejar el trigo y quemar la cizaña y echarla al fuego. Porque luego esta ceniza, aunque ustedes no lo crean, como en el campo sucede, las cenizas nuevamente son echadas nuevamente a la tierra para que sea abonada. Y en la cosecha nueva que viene, en el nuevo sembradío, en la nueva cosecha que viene, todas estas cosas van a abonar para la tierra, para que se vuelva a sembrar y haya un buen fruto en medio de ella. Así que el Padre está trabajando misteriosamente y está sacando lo mejor y sacando lo peor de cada uno de nosotros. Así que tengo que irme a comerciales y regresamos. Bendiciones. De regreso aquí a su programa Palabra de Vida, hablando sobre el amor. Bueno, ya finalizando este último segmento, quiero saludar al Fray Jorge, a varios hermanos que hemos estado conversando en varias iglesias, varios hermanos en el Mesías, en Yahshua HaMashiach, Cristo Jesús, para hacer un encuentro que se va a llamar Encuentro Fraternal para el Señor. Estamos trabajando en eso y posiblemente a finales de este año vamos a tener un gran encuentro de pastores, de líderes y de gente en general, gente que quiera acercarse. Cuando ya tengamos el lugar definido y la fecha definida, vamos a hacerlo llegar por acá, por esta vía, y por mi Instagram te coloca Frank, F-R-A-N-K, Matt, M-A-T-T, .oficial. Y allí pues me da a seguir y vamos a estar por allí también predicando palabras cortas, pero palabras que sé que le van a llegar a su corazón. Bueno, terminando y cerrando este tema sobre el amor, hay un salmo que es muy importante, que habla solamente de una cosa: de ser restaurados, de ser siervos, de levantar esa fe y de hacer crecer el amor en esa fe, porque el amor tiene que ir en crecimiento, así como el amor de pareja, el amor familiar, el amor en una amistad tiene que irse acondicionando y llenando y preparándose. Así tiene que ser el amor
entre hermanos. Y miren lo que dice la Escritura: como el siervo brama, Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, Dios, del Dios vivo de Israel, Yahshua HaMashiach, Cristo Jesús. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios, delante de mi Elohim? Dice el versículo 3, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Elohim? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui con la multitud y conduje hasta la casa de Elohim, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiestas, porque te abates, oh alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Esperé en Elohim, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. En cuanto a mí y en mi integridad, me has siempre sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito seas, Yahweh, Elohim de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces fíjense, dice la palabra: esperaré en Elohim, porque aún he de alabarle, porque Él es salvación mía, Elohim mío, castillo mío, fortaleza mía, decía el rey David. Y así, David siempre tuvo persecuciones internas familiares, tuvo persecuciones externas, los enemigos de Israel, los filisteos, los canaítas, los monaitas, es decir, muchos enemigos. Pero David siempre se fortalecía en la fe. David conocía los secretos del amor del Abba Padre. David conocía quién era su resplandor, quién era su escudo, quién era su castillo, quién era su fortaleza. David nunca dejó de pensar y de soñar en lo que ha de pensar todo hijo, todo hombre, toda mujer de Elohim. Es el principio de aferrarnos a esa fe, de avanzar, de humillarnos delante de esa fe y de crecer desde un punto de vista espiritual, desde un punto de vista de corazón, de alma y de mente. No puedo dejar de decir que mi experiencia desde un principio con el Abba Padre fue de grandes choques con mi personalidad, con mi forma de vivir, con mi forma de pensar. Hoy en día agradezco cada una de las enseñanzas. Hoy en día le pido al Padre que me siga enseñando más, que me siga ministrando más. Muchas veces perdiendo ciertas cosas del pasado para poder ser motivados y vivirlas en un presente para un futuro. No soy perfecto, nadie es perfecto. Creo que el que se crea o el que piense ser perfecto está muy errado. Puede llevarse, por supuesto, un gran golpe en la vida. Pero sí pienso que mientras estemos permaneciendo y perseverando y estemos siempre en esta búsqueda hacia el Abba Padre, vamos a lograr los objetivos, vamos a lograr ese camino, vamos a llegar al propósito de ser moldeados como ese barro y ese alfarero hermoso que nos está moldeando, y vamos a llegar a ser esa jarra, esa jarra donde va a ser llenado el mosto nuevo, el vino nuevo, para crecimiento y fortalecimiento de muchos. Así que yo me alegro mucho de saber de usted que usted está en el camino, que usted está en el principio.
Me alegro mucho de saber que estamos inspirados a hacer algo motivador para el Abba Padre, algo nuevo para el Abba Padre, y que a pesar de las dificultades humanas que podamos tener, cortas, a largo plazo, pequeñas o grandes, el Abba Padre siempre nos va a bendecir y siempre nos va a fortalecer. Tenemos que seguir en la causa, tenemos que seguir en la bendición, tenemos que seguir avanzando en el propósito. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Amantísimo Abba Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por habernos hoy encontrado en este lugar, en este día, en este momento, donde tú nos has encontrado con un propósito de adorarte, de servirte, de darte gracias, Abba Padre, por todas las cosas. Ponemos nuestras cargas en tus manos. Sabemos que tú eres Elohim, creador de todas las cosas. Bendice a todos mis hermanos que están viendo este programa, sus casas, sus familias, sus negocios, sus proyectos. No permitas, Padre, que nada pueda oscurecer ese amor hacia ti. Y ayúdanos a seguir creciendo en ese amor puro y verdadero. Doy muchísimas gracias por cada televidente que pones en ese lado de la pantalla. Yo los bendigo con toda tu bendición y te doy gracias por todas las cosas maravillosas que estás haciendo en cada uno de nosotros. Te doy gracias, Abba Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Gracias, familia. Entonces, nos vemos la semana que viene. Por favor, si me quieren seguir, síganme en Instagram, frankmat.oficial. Frank, F-R-A-N-K, Mat, M-A-T-T.oficial. Allí podemos tener interacción y podemos comunicarnos. Sigan por acá con la programación. Muchas bendiciones y shalom para todos. Bendiciones.